Bienvenidos a De Química y otras ciencias. Mi nombre es Marcela Belmar, soy docente en química y en este canal encontrarás videos sobre química, física, matemática y biología. El tema que veremos hoy, o en este video mejor dicho, es bioelementos. Pero antes de iniciar, quiero que te suscribas, actives la campanita para que te llegue la notificación de cada vez que yo subo un video. Te cuento un poco el temario que vamos a tener en cuenta. Primero vamos a ver una introducción, después la clasificación de los bioelementos y por último las funciones de algunos de esos bioelementos. Te cuento un poco. Los bioelementos son elementos químicos que se encuentran en los seres vivos. Aproximadamente son 27 de los 109 que existen en la tabla periódica. Los bioelementos también son conocidos como biogenésicos, porque reaccionan y se unen dando origen a las biomoléculas. Los bioelementos se clasifican en primarios y secundarios. Dentro de los primarios podemos decir que forman el 99% de las biomoléculas y también son llamados organógenos, porque constituyen fundamentalmente a las biomoléculas orgánicas como los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, etc. En cuanto a los bioelementos secundarios, tenemos que recordar que forman el 1% restante de las biomoléculas y también son conocidos como oligoelementos, porque constituyen fundamentalmente a las biomoléculas inorgánicas, como pueden ser las sales, los ácidos obviamente inorgánicos, las bases, etc. Dentro de los bioelementos primarios podemos tener una clasificación. Encontramos los básicos o los complementarios. Y los complementarios, mejor dicho. Los básicos son los más abundantes, forman el 96% de las moléculas y están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En otras palabras, yo. Por otro lado, tenemos a los complementarios, que tienen su nombre debido a que complementan a los básicos en las proteínas, en los glúcidos, etc. Estos forman el 3% de las biomoléculas y son azufre y fósforo. Dentro de los bioelementos secundarios encontramos dos tipos, los macroconstituyentes y los microconstituyentes. Los macroconstituyentes son los más abundantes de los secundarios y son el calcio, el potasio, el sodio, el magnesio y el cloro. Ahora, los microconstituyentes son los más escasos. Esto no significa que sean menos importantes, porque su deficiencia causa serios problemas en los individuos. Y son el hierro, el yodo, el manganeso, el cobalto, el zinc, el cobre, el flúor, etc. Ahora si pasamos a las funciones, veremos las funciones de algunos elementos, como son el caso, por ejemplo, del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos son componentes universales de las biomoléculas orgánicas, como son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, etc. Por otro lado tenemos al calcio, que forma parte de la estructura del tejido óseo y dentario. Interviene en la coagulación sanguínea y en la contracción muscular. Por otra parte tenemos al potasio y al sodio. Ambos participan en la transmisión del impulso nervioso y en la presión osmótica. Lo que hay que tener en cuenta es que el potasio se encuentra en altas concentraciones en el medio intracelular, mientras que el sodio se encuentra en altas concentraciones en el medio extracelular. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el cloro. Este se encuentra también en altas concentraciones en el medio extracelular, al igual que el sodio. Participa en la presión osmótica, pero forma parte del ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago. El magnesio forma parte de la clorofila, pigmento que participa en la fotosíntesis. También actúa como cofactor en las reacciones bioquímicas. El hierro forma parte de la estructura de la hemoglobina y la mioglobina, que son proteínas que transportan el oxígeno. Se encuentra también en la composición química de los citocromos. Su deficiencia puede producir anemia. El cobre forma parte de la hemocianina, que es una proteína que transporta el oxígeno en invertebrados. El manganeso actúa como cofactor en las reacciones bioquímicas. Y después tenemos el zinc, que es un compuesto, mejor dicho, un elemento, que es antioxidante y actúa como cofactor que se encuentra en las proteínas de la insulina. El cobalto es un componente de la vitamina B12
o la más conocida como cianocobalamina, que su deficiencia produce anemia, pero de otro tipo, una anemia perniciosa. El flúor da dureza al esmalte dentario e impide las caries. El yodo forma parte de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Su deficiencia produce inflamación en las glándulas tiroides, que en los niños se le conoce esta enfermedad como cretinismo y en adultos como bocio. Los bioelementos variables que podemos encontrar son los que pueden faltar en algunos organismos, como son el caso del molibdeno, el zinc, el titanio, el vanadio, el plomo, el cobalto, el aluminio, el litio, etc. Espero te haya gustado el video. Recuerda que todos estos elementos son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo y de otros organismos, por supuesto. Comparte con tus conocidos y gracias por llegar hasta acá. Saludos.